Genoveva Tusell García es profesora de Historia del Arte en la UNED y nos propone acercarnos hasta los inicios de la abstracción, descubrir quiénes fueron los primeros pintores que se adentraron en esos nuevos territorios de la expresión artística y qué fue lo que les llevó a dejar atrás la figuración. Genoveva, muy buenos días y bienvenida a Sin Distancias. Buenos días. ¿Qué cambios determinaron la aparición del arte abstracto en el siglo XX? Bueno, la idea de que la creación de la obra de arte tiene poco que ver con el mundo de las apariencias fenoménicas ha estado implícita durante largo tiempo en la teoría artística después del Renacimiento. Artistas y críticos de arte como Reynolds, Ruskin o Baudelaire se habían dado cuenta de que las formas de una pintura o de una escultura podían ser concebidas y vistas independientemente de las apariencias que representaban. Van Gogh o Gauguin mostraron en sus pinturas cómo las formas, colores y líneas podían manipularse con propósitos más expresivos que descriptivos. En el impresionismo tardío y en el simbolismo, especialmente la pintura de paisaje, las cualidades táctiles de las pinturas, ordenadas o agitadas, nos invitan a explorar la superficie de la obra más que a buscar las formas a través de ella. Pienso, por ejemplo, en los paisajes de Van Gogh, que si uno se acerca son tan táctiles, son prácticamente abstractos si uno los ve muy de cerca. ¿Y dónde y cuándo se gestó el arte abstracto? Bueno, fueron varios los artistas que en distintos lugares y momentos, alrededor de 1910, comenzaron a entender poco a poco las ilimitadas posibilidades del diseño separado de la representación. En algunos casos, como el de Kandinsky, este descubrimiento pudo ser fortuito, mientras que en otros fue un proceso más gradual. En Rusia, en los Países Bajos y en Alemania tuvo lugar un desarrollo sostenido y continuo de la teoría y práctica abstractas en distintos grupos o asociaciones de artistas, cuyos programas se destacaron por su coherencia y su estrecha relación con problemas políticos y sociales. Me refiero, por ejemplo, al suprematismo y al constructivismo rusos, el neoplasticismo en Holanda y la Bauhaus y sus artistas en Alemania. ¿Y cómo eran estas primeras obras abstractas, Genoveva? Los artistas que iniciaron la abstracción, me refiero a Kandinsky, a Delaunay, Klee o Mondrian, tuvieron la mayoría de ellos una primera etapa figurativa que estaba ligada a las primeras vanguardias, al fauvismo, al expresionismo o al cubismo. Kandinsky realizaba una pintura derivada de la exaltación del color del fauvismo o del expresionismo, mientras otros como Delaunay o Mondrian eran deudores del cubismo. Quiero destacar de todos ellos la figura de Paul Klee, que es una figura como un poco aparte, pero que también es muy importante. Klee desarrolló un estilo muy personal al margen de las distintas corrientes y grupos, pero siempre dentro de la vanguardia, siendo al mismo tiempo figurativo y abstracto. En su obra realiza una interpretación poética de la vida orgánica e inorgánica, sin abandonar nunca por completo la naturaleza, mostrando su interés por el arte primitivo, por la pintura folclórica o por los dibujos infantiles. En estas expresiones, Klee veía lo que siempre había buscado para sí mismo, estructuras formales al nivel más elemental y libres de toda convención establecida. Genoveva, ¿y cuál dirías que es la relación entre Klee y Kandinsky? Pues ambos coincidieron en el grupo Blauer Reiter y establecieron una relación que sería determinante para ambos. A pesar de sus intercambios de opinión, de su mutua admiración y de sus años juntos en la Bauhaus, existieron grandes diferencias entre sus formas de hacer arte. Kandinsky tendía siempre a un arte de majestuosa abstracción formal, mientras Klee nunca abandonó completamente la naturaleza. Hasta 1910, Kandinsky estuvo trabajando en la búsqueda de un diseño más poderoso y de una liberación del color respecto al objeto. Las obras de este momento muestran colores tan saturados que parecen desprenderse de las formas, dando lugar a un diseño que existe al margen de su función descriptiva. Progresivamente, Kandinsky aprendió a dotar al color de una existencia independiente hasta llegar a lo que sería la abstracción total. Pero no se puede asumir que si las formas de una pintura no pueden reconocerse inmediatamente, esta sea entonces una obra abstracta. Solo gradualmente se eliminaron las huellas del mundo natural. El propio Kandinsky fechó su entendimiento de las posibilidades de la pintura abstracta en 1910, una tarde en Múnich. Al atardecer, regresó a su estudio y no pudo reconocer una de sus propias pinturas. Estaba colocada
Boca abajo, y en la sombra azulada solo vio un cuadro de una belleza extraordinaria, reverberando con una luminosidad interior. Por eso contaba antes que quizás su descubrimiento fue a lo mejor fortuito. La verdad es que es una historia curiosa. Kandinsky fue además un importante teórico de la abstracción, ¿no? Efectivamente, Kandinsky realizó una importante labor teórica. No en vano, su primer libro sobre la espiritualidad en el arte se publicó poco después de su primera obra abstracta. Para él, la tarea del artista era antes la de presentar la realidad de la experiencia espiritual que la de la experiencia sensible, ya que en su arte trató de proyectar su percepción de los valores espirituales de la vida. Para Kandinsky, cada forma tenía una significación. No cabía, pues, forma sin significación, aunque las interpretaciones individuales pudieran variar. La forma era para él más fundamental que el color, ya que no puede existir el color que no tome alguna forma. Si bien Kandinsky definió las cualidades de cada uno de los colores y sus distintos matices. En un primer momento, Kandinsky concibió la abstracción como una expresión de manchas, líneas y colores, pero vemos cómo a partir de los años 20 su obra cambia radicalmente y la abstracción se realiza en base a unas formas geométricas. ¿Qué sucede por entonces en Rusia? ¿Cómo nacieron el suprematismo y el constructivismo? En Rusia, antes de 1914, al igual que en Francia o en Alemania, el arte simbolista fue rápidamente invalidado por las tendencias expresionistas y abstractas, que culminaron, justo antes y durante la Primera Guerra Mundial, en importantes e influyentes contribuciones al movimiento moderno. Kazimir Malevich, tras una breve etapa cubista o cubo-futurista, realizó una serie de obras abstractas en 1915 que le sirvieron para proclamar los inicios del suprematismo. En un texto de 1922, titulado Suprematismo, el mundo no figurativo, explicó cómo el cubismo le había abierto el camino hacia la supremacía, reduciendo al mínimo los elementos de la obra de arte, liberándose de la descripción figurativa. Así llega a su más célebre obra Cuadrado negro sobre fondo blanco. Por suprematismo, Malevich entendía la supremacía del sentimiento en el arte creador, que se representaba mejor a través del cuadrado, que es el elemento artístico más elemental, fundamental y por lo tanto supremo, y en el que todas las referencias a la vida objetiva ordinaria se dejaban atrás, y nada era real salvo el sentimiento de no objetividad. El constructivismo es otro movimiento que se gesta prácticamente al mismo tiempo que el suprematismo en Rusia, hacia 1921, creado por Vladimir Tatlin y que duró apenas 10 años. En él se aboga por un arte abstracto en el que se concede gran importancia a la tecnología como ejemplificación del progreso. Son relieves tridimensionales o pequeñas construcciones que se componen a partir de una conjunción de planos sin un orden establecido, dando lugar a artefactos o esculturas llenas de dinamismo, en los que el espacio y el movimiento resultan determinantes para el desarrollo de la obra. El acento recaía en la estructuración, en la construcción de nuevas formas con nuevos materiales para nuevas organizaciones sociales. Bueno, Genoveva, en este repaso a los inicios de la abstracción no podemos olvidarnos de Mondrian, ¿no? Uno de los mejores representantes de este movimiento en Holanda. No, por supuesto. Mondrian y sus compañeros del movimiento de Stijl, el estilo, pasaron del impresionismo al simbolismo bajo la influencia de Van Gogh o del pintor holandés Jan Torop. Mondrian estuvo entre diciembre de 1911 y julio de 1914 en París y allí, lógicamente, conoció de primera mano el cubismo analítico, pero llegó a la conclusión de que el cubismo no aceptaba las consecuencias lógicas de sus propios descubrimientos, dijo. No se desarrollaba en dirección a su propia meta, que era la plástica pura. En 1913 y 1914, Mondrian realiza una serie de obras en las que los planos inclinados y entrecruzados de la primera época cubista han sido alisados y puestos en otro orden, y quedan delimitados además por líneas oscuras. Mondrian creía que el deber del arte era el de expresar una visión clara de la realidad, y que las particularidades de la forma oscurecían la realidad pura, por lo que se propuso que su tarea fuera la de descubrir los medios puros por los cuales podía revelar la realidad fundamental más allá de la apariencia.
Los medios utilizados para todo esto por Mondrian fueron el ángulo recto, el cuadrado, el rectángulo, además de los colores primarios, el blanco y el negro. Ya no existen ni el equilibrio ni la simetría convencionales. Los elementos de línea, forma y color se disponen sobre la superficie plana de manera que cada uno establece una relación sutil pero inequívoca con el otro. A pesar de la aparente simplicidad de estas obras, Mondrian y toda su obra guarda tras de sí una riqueza teórica que explica su pintura, en la que se reconoce la influencia de la filosofía de Schoenmakers. Sus composiciones son fruto de una profunda meditación. En el caso francés, ¿qué figuras destacarías, Genoveva? Sí, entre más o menos en la misma época que nos venimos refiriendo, entre 1909 y 1914, se desarrolló el denominado cubismo órfico, que es una tendencia que se definió como el arte de pintar conjuntos nuevos con elementos tomados no ya de la realidad visual, sino enteramente creados por el artista y dotados por él de una poderosa realidad. Sus principales representantes fueron Robert Delaunay, Léger, Francis Picabia o Marcel Duchamp. El interés por el color, que había sido rechazado por los cubistas más ortodoxos, llevó a Delaunay a crear las primeras pinturas completamente abstractas realizadas por un artista francés. En su obra más conocida, su representación de la Torre Eiffel en 1910, Delaunay prueba que su maestría en la fragmentación cubista era casi tan adelantada como la que realizaba Braque. En ella muestra un agitado y dramático despliegue de formas en el espacio, al tiempo que las fragmentadas paredes de las casas de alrededor y debajo de la torre se derrumban ante las energías liberadas por el gran monumento. Con el tiempo, el color se convertiría en la principal preocupación de Delaunay, que pensaba que podía crear efectos de retracción y movimiento en el espacio tan solo mediante contrastes de colores. Así lo haría en su serie Ventanas de 1910 a 1913 y en otras obras importantes de este momento. Apollinaire fue el primero en describir las pinturas de Delaunay, Léger, Picabia o Duchamp como órficas, bajo esta denominación, dando a entender que sus obras compartían una tendencia hacia la abstracción en la que veía analogías con el arte abstracto en música. Bueno, pues los inicios de la abstracción. Genoveva Tussell García, profesora de Historia del Arte en la UNED, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana en Sin Distancias. Muchas gracias una vez más. Buenos días.